¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Yo pensé que se iba a sentir muchísimo más calor, pero ahorita se siente tranquilo. Y hace tiempo que había venido a este lugar, hermanos, y ahorita nuevamente vengo para acá. Qué bueno, hermanos. Bueno, vamos a empezar con la escuela dominical. ¿Y qué es lo que estamos estudiando en esta nueva sesión de escuela dominical? Ahí está en pantalla. La teología bíblica sistemática. Eso es lo que estamos estudiando. La teología bíblica sistemática. ¿A qué nos referimos con teología? ¿Alguien? Al estudio de Dios, el reflexionar acerca de quién es Dios, de todos los aspectos acerca de este ser trascendente que llamamos Dios. Bien, y es bíblica, o al menos trata de definirse así porque tiene su sustento, va a tener su sustento en la escritura, y sistemática porque trata de poner en orden lógico algunas doctrinas. Es como si entráramos a un supermercado y tú ya sabes en dónde ir cuando vas a buscar las servilletas, y junto de las servilletas a veces está el papel de higiénico. Entonces ya vas a una sección especial a buscar algo en particular. La teología sistemática es eso. Si quieres saber algo acerca de Cristo, vas a una sección particular de la teología que se llama Cristología. Si quieres saber algo particular acerca del hombre, vas a la antropología. Si quieres saber algo del pecado del hombre, vas al apartado al apartado que se llama amarteología, ¿no? Entonces, a eso llamamos teología sistemática, la forma en cómo organizamos algunas doctrinas de la Escritura. Bien, vamos a empezar con el tema. Vamos a ir a un texto primeramente. Vayan buscando, hoy lo vamos a leer, pero vayan buscando Romanos 11:33. Y quiero recordarles algo muy importante acerca de la teología en la siguiente diapositiva. La teología, dice un teólogo llamado R.C. Sproul, en su libro Todos somos teólogos, lo siguiente: el propósito de la teología no es estimular nuestro intelecto, aunque también lo hace, ¿verdad?, sino instruirnos en los caminos de Dios para que podamos crecer hasta la madurez y la plenitud de la obediencia a Dios. Por eso nos ocupamos en la teología. Entonces, hermanitas, hermanos, no desconecten nuestro estudio de la teología de ese propósito. El propósito no es meramente saber responder un cuestionario de teología, sino poder que esto que estamos estudiando nos guíe a una madurez, nos guíe a la obediencia a nuestro Dios. Hablando de la teología, en la clase que hoy nos va a tocar, que es la clase y la lección número 2, vamos a ver este título. Lección número 2. Y ahorita vamos a leer nuestro texto que les decía. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las concepciones acerca del ser de Dios. ¿Qué es lo que el hombre concibe acerca de este ser trascendente? ¿Cómo es que puede entender a Dios? ¿De qué clase de relación puede existir el hombre con la idea de un ser trascendente? ¿Ok? Concepciones del ser de Dios. Clase número 2. Vamos a leer un texto que es el texto base. Romanos 11:33. El que lo tenga, me gustaría que lo pueda leer en voz alta. Ok, este texto que nos dio nuestra hermana Elena, ¿verdad?, nos dice algo interesante acerca de Dios. Que la sabiduría y la ciencia de Dios son muy profundos. Lo pone como insondables, algo que no tiene un fin para poder llegar plenamente al conocimiento y la sabiduría de Dios. Por eso es que dice, son muy profundos, son insondables, son incomprensibles a veces los caminos de Dios. Cuando hablamos acerca del hombre tratando de entender quién es Dios, siempre va a haber una limitante. Siempre. Pero sin duda, el hombre va a tener una clase de interacción con la idea de quién es Dios. Por eso es que en la clase del día de hoy vamos a ver las concepciones acerca del ser de Dios. Ok, entonces, el ser humano, hermanos, hermanas, todo ser humano tiene por naturaleza o tiene por instinto algo en su ser que lo mueve a pensar en algo trascendente. ¿A qué me refiero con trascendente? Algo más allá de lo conocido. Algo que trasciende lo conocido. Entonces el hombre empieza a hacer preguntas como
existenciales como de dónde venimos, cuál es nuestro propósito, quién soy, para qué vine a este mundo, ¿existe algo como un ser superior a mí? A esta clase de sentido, algunos teólogos lo llaman el sentido de la divinidad. Miremos la siguiente diapositiva. La palabra técnica en latín que la usó Juan Calvino es sensus divinitatis. Palabras domingueras que hoy vamos a ver, muchas de ellas, hermanos. El sensus divinitatis, palabra en latín. Y lo que significa es que hay dentro de la mente humana, y de hecho por instinto natural, un sentido de la divinidad. Hay algo en nosotros que nos empuja a pensar que si hay algo más allá de nosotros mismos. Hay un sentido de la divinidad. Y por eso les decía que a veces el ser humano razona con su naturaleza, con la materia, a decir, ¿hay un ser superior? ¿Hay algo que creó esto? ¿Hay algún propósito después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Todas estas preguntas existenciales son este sentido de la divinidad, que hay algo más allá de nosotros mismos. ¿Ok? Y cada una de estas preguntas son muy válidas, muy, muy, muy válidas. La pregunta más trascendental e importante para el día de hoy que vamos a reflexionar es, ¿existe Dios? ¿Dios existe? Vamos a ver estas concepciones acerca del ser humano. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones a las que el ser humano puede llegar a pensar o a interactuar con esta idea de lo sobrenatural? Vamos a ver en sí la clase del día de hoy. Estas son 3 grandes grupos de la concepción que tiene el ser humano acerca de Dios. 3 grandes grupos en relación a la concepción de Dios. El primero de ellos es el ateísmo. Lo vamos a ver el día de hoy. El segundo de ellos, agnosticismo. El tercero de ellos, el teísmo. Levanten la mano quien ya ha escuchado estas palabras en algún momento en sus vidas. Su hermano Héctor, acá también. ¿Los demás? ¿Sí? Sí, hermano, sí les han escuchado. Bueno, yo pienso que sí. Y si no, hoy vamos a verlo. Entonces, cuando una persona empieza a pensar acerca de un ser supremo, si acaso existe un ser supremo, estas son las 3 grandes áreas principales de las conclusiones a las que llegan. Veamos la primera, que es la más sencilla. El ateísmo. ¿Qué significa la palabra ateísmo? La palabra a en griego es sin o no, es una negación. Después viene la palabra teos, que significa Dios, y la palabra ismo, que significa doctrina o sistema de pensamiento, ¿no? Como el humanismo es el sistema de pensamiento centrado en el humano. Y así todos los ismos son sistemas de doctrina, sistemas de pensamiento. Entonces, el ateísmo, por su definición, es la doctrina que niega la existencia de un Dios o de dioses. Y el lema del ateísmo es, Dios no existe. El ateo, o una persona que llega a esta conclusión al mirar el universo, el mundo, la interacción que tiene con el mundo, y al quizás preguntarse estas preguntas existenciales que les decía, la conclusión a la que llega este tipo de personas es que Dios no existe. Hay una gran cantidad de gamas, de clases, de ateísmos, pero yo solamente quiero mostrarle al menos 2 de ellos. Siguiente diapositiva, de clases o tipos de ateísmos. El primero de ellos es el ateísmo fuerte o teórico. Fuerte o teórico. La definición nos dice, esta clase de ateísmo son aquellos que a través de argumentos científicos, intelectuales, algunos de ellos emocionales, tratarán de presentar razones, eso es la palabra importante, tratarán de presentar razones de su no creencia en Dios, o porque es improbable que Dios exista, implausible que Dios exista. Dios no puede existir, y este tipo de ateos van a presentar argumentos para decir por qué Dios no existe. ¿Ok? Es una negación razonada. Aquí tenemos la imagen de un científico biólogo llamado Richard Dawkins, que ha contribuido muchas cosas a la ciencia moderna, a la biología, y él categóricamente se define como un ateo. De hecho, no un ateo tradicional, sino lo que se conoce como el nuevo ateísmo. Bien, entonces Richard Dawkins, junto con otros tipos de ateos, van a tratar de explicar al mundo entero de por qué es
no es necesaria la idea de Dios. ¿Ok? El siguiente grupo de ateísmo, ese es el ateísmo fuerte. El siguiente es el débil o práctico. Lo que significa este tipo de ateísmo son de las personas que pudieran aceptar la existencia de Dios, pero que en la práctica niegan con sus acciones que tal Dios exista o que tenga el Dios derecho de gobernar sus vidas. Esta clase de ateísmo no necesariamente da razones del por qué niega a Dios, sino que en la manera en cómo vive es evidente que no cree en Dios, porque no le adora, no le busca, no le honra, no le obedece, no está interesado en saber más de Dios. Vive su vida como él quiera vivir. De hecho, hace unos años, hubo una campaña precisamente de ateísmo, en donde en ciertos autobuses se ponía el siguiente lema, se decía: Dios no existe, así que vive la vida como tú quieras. Despreocúpate, Dios no existe, vive la vida como tú quieras. Esa clase de expresiones es lo que el ateísmo práctico vive así. Viven como si Dios no existiera. No ven necesario ni práctico creer en Dios. De esta clase de ateísmo, hermanas, es lo que en la Biblia menciona. Vamos a ver un texto. Salmo 14, 1 al 3. Vayan a sus Biblias o ahí va a estar en pantalla. El texto dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dios no existe. Pero fíjense que el que dice Dios no existe es uno que es necio. La palabra aquí, necedad, se traduce como insensato o malvado. Alguien que está practicando una maldad. Alguien que vive de manera insensata, de manera no sabia. Este que está viviendo en su maldad dice Dios no existe. Se ha corrompido esta persona. Esta persona hace cosas abominables. No hay quien haga el bien, dice Dios, acerca de este necio. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de aquellas personas que niegan la existencia de Dios, no se refiere a un ateo fuerte o teórico. Porque en la Biblia no vamos a encontrar ninguna persona que dé razones científicas, lógicas, razonables para poder decir Dios no existe. Sino todo lo contrario. Va a haber personas que no les conviene que Dios exista, porque en su práctica, en su forma de vivir, niegan la existencia de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanas, hermanos, tenemos en resumen lo siguiente. La primera forma de concepción acerca de Dios es el ateísmo, la persona que ante su experiencia con el universo, él concluye, ya sea de forma teórica o de forma práctica, que Dios no existe. Preguntas, hermanas, hermanos. ¿Alguna duda, alguna cosa que quieran comentar, compartir? ¿Todo bien? Bien. Segundo, clasificación de las concepciones acerca de Dios. El agnosticismo. Ahí vayan apuntando. La palabra a en griego significa sin, nuevamente. Gnosis se refiere a conocer, conocimiento. Y nuevamente ismo se refiere a un pensamiento o doctrina. El agnosticismo es una doctrina filosófica o una doctrina, un sistema de pensamiento que sostiene la imposibilidad de que el ser humano pueda conocer de forma plena, completa, total, o algo de la naturaleza y la existencia de Dios. ¿Cuál es su lema? Que no sé si Dios existe. Este tipo de personas no se decanta sobre una opción. O no existe Dios, o sí existe Dios. Él simplemente está como al margen. No quiere involucrarse en estas dos respuestas de si no existe o si existe. Este clase de personas lo que solamente hace es de que él no encuentra ninguna posibilidad de poder llegar a una conclusión certera, objetiva, de la existencia acerca de Dios. ¿Hay posibilidad de que Dios exista? Puede ser. ¿Hay posibilidad de que no exista? También puede ser. Y el agnóstico dice, pues esa es mi posición. No sé si Dios existe. ¿Ok? No sé si Dios exista. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, hermanas? ¿Alguna duda? Hemos visto el ateísmo que niega la existencia de Dios, el agnosticismo
que él dice, no sé si exista Dios. Y estos son los dos grupos de personas que interactúan con el universo, con el mundo, y llegan a estas conclusiones acerca de Dios. Dios no existe, no sé si Dios exista. Y el último grupo, que es el que vamos a ver más abundantemente, es el teísmo. Punto número 3, el teísmo. ¿Qué es el teísmo? Nuevamente la palabra en griega es teos, Dios, ismo, pensamiento, doctrina, y entonces el teísmo es la doctrina que reconoce la existencia de un Dios o dioses. ¿Ok? Dios o dioses. Su lema, Dios existe. O existen dioses. Muy bien. Para esto, yo he clasificado al menos en 3 grupos grandes las diferentes matices de los teístas, de los que creen en la existencia de un Dios o varios dioses. La primera clasificación que yo quiero compartirles es esta. El teísmo, clasificación número, inciso A, en cuanto a su tipo. 2 tipos principales de teísmo existen. El primero de ellos es el monoteísmo. ¿Qué enseña el monoteísmo? Que existe un solo Dios. Solamente hay un Dios. Solamente hay un creador supremo, eficiente de todas las cosas. La causa primaria de todas las cosas. Solamente hay uno, existe solamente uno. Algunas religiones monoteístas que creen solamente en la existencia de Dios es, por ejemplo, el judaísmo. El judaísmo cree en el Dios abrámico, el Dios de Jehová. El cristianismo es monoteísta. El islamismo, en un sentido puro, es monoteísta. Creen que Alá es Dios. Entonces, miren que ante la reflexión acerca de quién es Dios, el teísmo tiene estas 2 clasificaciones: el monoteísmo y el politeísmo. El politeísmo, por su contrario, lo que se refiere es que hay muchos dioses. Es la doctrina que siguen aquellos que creen en la existencia de muchos dioses. ¿Ok? Son palabras, hermanas, que no normalmente ocupamos, pero que en la clase, esa escuela dominical, son cosas que vamos a estar aprendiendo, ¿va? ¿Preguntas hasta ahí, hermanas? ¿No? ¿Todo bien? Porque ahorita se empieza a complicar un poquito por las palabras estas, ¿no? Que vamos a ir viendo. Algunos ejemplos de politeísmos. ¿Qué es politeísmo? ¿Qué es politeísmo? ¿Creen que hay muchos dioses? Muy bien. Algunos ejemplos de politeísmo. 3 ejemplos solamente entre muchos. Entre muchos. Y espero aquí poder ser claro con este tipo de tipos de politeísmo. El primero de ellos es el triteísmo. Esta es una herejía que salió aproximadamente en el siglo III, en la cual ciertas personas, muy posiblemente dentro del círculo de aquel entonces llamado cristianos, ellos creían que Dios eran 3 sustancias, 3 esencias diferentes, 3 naturalezas, y por lo tanto, por definición, 3 dioses. Esto obviamente fue combatido porque el cristianismo ortodoxo, católico en ese entonces, o sea, universal, definió que Dios no es 3 cuerpos, 3 seres, 3 sustancias, sino es un solo Dios. Ahorita vamos a ver, hermanitas, porque lo vamos a ver más adelante, ¿va? No en esta clase, sino en otras clases. ¿Qué es la Trinidad? Un solo Dios en 3 personas. No hay 3 cuerpos. Un solo Dios, 3 personas. ¿Qué es una persona? Un ser individual. ¿Eso ustedes? Bueno, cuando nos referimos a personas, nos referimos a esta definición de que tiene sentimientos, voluntad y pensamiento. Tiene por decir, una mente, un centro de razonamiento, por así decir, ¿no? Son 3 personas. Para nosotros suena un poquito difícil de entender, pero persona y cuerpo no son iguales. ¿Ok? Después lo vamos a ver porque va a haber una clase que habla exactamente acerca de la Trinidad. Pero bueno, el triteísmo es lo contrario de la Trinidad.
nosotros no creemos en tres dioses. El politeísmo, que cree en muchos dioses, una de sus ramas es el triteísmo, que cree en tres dioses. No una hipóstasis, sino tres sustancias. El siguiente es el monolatrismo. La palabra mono significa uno y latría o latrismo, adoración. Una adoración. Hablando de Dios, solamente un Dios es adorado. ¿Qué es el monolatrismo? El monolatrismo cree que su Dios es aquel que se debe de adorar y seguir. Pero el monólatra acepta que existen otros dioses. La idea es algo similar a esto. Hay muchos dioses, pero el monolatrismo o aquel que es monólatra dice, de entre todos estos dioses yo elijo uno para adorar. Este es mi camino y yo elijo adorar a este. Tú puedes adorar al otro y también es válido y también es verdadero, pero yo elijo este para adorar. ¿Ok? Solamente entre muchos, uno aceptas tú para adorar. ¿Ok? Pero los demás también pueden seguir adorando a los demás. Por eso es politeísmo. Ok. Enoteísmo es algo parecido con unos matices diferentes. Enos también significa uno y teos Dios. El enoteísmo lo que dice es que hay muchos dioses, porque ese es politeísmo. Hay muchos dioses, pero de entre todos esos dioses hay uno que es superior, que está por encima de todos los demás dioses. Si se dan cuenta, hay una diferencia un poquito sutil entre el monolatrismo y el enoteísmo, porque el monolatrismo te dice, hay muchos dioses, pero yo elijo a qué Dios adorar. ¿Ok? Y el enoteísmo te dice, hay muchos dioses, pero solamente hay uno que es superior a todos los demás. ¿Ok? Hermanito. Esa puede ser una doctrina de los griegos, ¿no? Donde había muchísimos dioses, pero ellos creían solamente en Zeus, que era el más superior a todos. Exactamente, como el superior de todos los demás dioses, Zeus. Hermanita. Los testigos de Jehová en sí, ellos son monoteístas en algún sentido. Por definición, ellos creen que solamente Jehová es Dios. Ellos creen que Satanás también es como Dios. Ajá. Porque ellos dicen que ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás, ¿no lo sabías? Ah, pues para que veas que Dios es Satanás. Pero no equiparan a Satanás como un Dios, como Jehová. Ajá. En cierta forma ellos son monoteístas, o sea, son solamente Dios, pero también en su pensamiento son enoteístas, porque dicen, Jehová es el superior y Satanás es un Dios pero inferior. Ajá. A Cristo no lo consideran un Dios inferior también. Ajá. Muy bien, gracias hermana. De hecho, algunos dicen que el judaísmo era enoteísta. Ellos creían en la existencia de muchos dioses, pero que Jehová era superior a todos los demás dioses. Por eso es que en algún momento Elías, en la confrontación con los que sacrificaban a Baal, dicen, si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Pero si Baal es Dios, sigan a Baal. Entonces, en cierta medida, pensaban en como diferentes clases de dioses, pero que Jehová era el superior. ¿Ok? En la cultura egipcia también eran enoteístas. Ellos veían al dios Ra en algún momento como el superior, en otro momento a otro dios egipcio como superior, y así iban. Entonces, al final voy a hacer preguntas, hermanas, así que vayan apuntando todo. Bien, el monolatrismo, hay muchos dioses, pero yo elijo a qué Dios adorar. El enoteísmo, hay muchos dioses, pero uno es superior a todos los demás. ¿Ok? Todas estas son concepciones de que hay muchos dioses, por eso es politeísmo. Muy bien. Entonces la primera clasificación del teísmo, de la existencia de Dios, es en cuanto a su tipo, monoteísmo o politeísmo. Vamos a ver otra clasificación de teísmo. Inciso número B. El teísmo en cuanto a su relación con la creación. ¿Cómo es que este ser existente o seres existentes, porque estas clasificaciones pueden combinarse con politeísmo, con monoteísmo, cómo es que este Dios trascendente interactúa con la creación? Dos clases principales de teísmo en este sentido. El primero de ellos es el deísmo, con D, no con T, deísmo,
o también conocido como teísmo abierto. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Hoy estamos aprendiendo muchas palabras domingueras, así que ahí vayan anotándolas. El deísmo lo que cree es que Dios es creador de todas las cosas, pero una vez que Dios crea todas las cosas, este Dios simplemente se fue de vacaciones y dejó a su creación que continuara con el rumbo de su curso. Si a esta creación suya se va deteriorando hasta el grado punto de extinguirse, a este Dios no le importa. Simplemente está Él lejos de la creación. Él no está involucrado con la creación, sino que está lejos de la creación. Deísmo entonces cree que Dios existe, que Dios es creador, pero que Él no interactúa con la creación. Él no se involucra en la creación. Ahora, fíjense esto muy interesante, porque a veces hay cristianos deístas. ¿Qué significa esto? Un cristiano deísta, aunque obviamente es un oxímoron, es una contradicción de términos, un cristiano deísta es aquel que dice, Dios no me escucha, Dios no está preocupado por mí, Dios no puede intervenir en esto. No, Dios no está preocupado por nada del mundo entero. Él cree que Dios existe, pero que realmente Dios no está involucrado con su vida. ¿Sí lo ven? O la idea de, pastor, vengo con usted para decirle a usted que ore a Dios, porque parece que a mí no me oye, parece que Dios está lejos de mí. Y no es así, hermanos. Ajá. Sí se dan cuenta que estas sutiles cosas a veces los adoptamos en el cristianismo. Pero bueno, entonces esa es la primera clase, el deísmo. Dios crea y después se va de vacaciones. El segundo es el panteísmo, que es lo contrario. Dios crea todas las cosas, panteísmo, y ahora Dios es todas las cosas. Dios es creador del mundo y el mundo termina siendo la totalidad de Dios. Dios creó a Fran y Fran es una emanación de Dios. Dios creó a Alejandro y y Alejandro es una emanación de Dios. Y la unión de todas estas emanaciones es Dios. Por eso es que el panteísmo, vemos a algunas personas cuidando en sobremanera el mundo entero, porque dicen ellos son Dios. Tenemos que cuidar unos con otros, el mundo, las plantas. Y yo voy con la planta y la toco y siento la energía que me transmite porque somos la emanación de Dios. Y estas cuestiones como tántricas, mántricas, del hinduismo y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Ok? Una analogía para todo esto. ¿Sí se dan cuenta que es esta imagen, hermanos? No sé si se alcanza a ver. Ajá, una granja, sí dice una granja de hormigas. La idea del deísmo en esta granja de hormigas, ¿qué sería? ¿Alguien puede unir esta idea con esta analogía? ¿Cómo sería el deísmo usando la ilustración de la granja de hormigas? ¿Alguien? ¿Alguien se anima a tratar de razonar esta parte? Exactamente, hermanas. La idea es bien clara. O sea, Dios creó todo la granja de hormigas, puso todo bien, y simplemente Dios o lo ve de lejos o se va, y las hormigas hacen lo que quieran. Las cosas se van deteriorando como quieran. Este Dios no se preocupa por las hormigas. Lo contrario, el panteísmo. ¿Qué sería la idea del panteísmo en esa granja de hormigas? ¿Qué sería? Exactamente. La hormiga es Dios. La tierra, el gramo, la partícula del gramo de ahí de la tierra es una emanación de Dios. Y el conjunto de todas estas cosas es Dios. Todo es Dios, todo es Dios. ¿Sí se dan cuenta? A eso es lo que nosotros vamos a definir como la relación de Dios con la creación, en cuanto a esta forma de ver el teísmo, ¿no? En su relación con la creación, el deísmo o el panteísmo. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanas? ¿Hermanos? ¿Sí? Bueno. Última clasificación del teísmo. El teísmo, inciso C, en cuanto a cómo llegamos a nuestra comprensión acerca de Dios. Todas las clasificaciones que hemos visto
se pueden ir entremezclando. O sea, hay deístas que son politeístas, o hay deístas que son monoteístas, y hay un montón de variantes, ¿no? Pero bueno, en cuanto a cómo llegamos a nuestra comprensión de Dios, ¿cómo es que el ser humano llega a creer en la existencia de Dios? Porque estamos hablando del teísmo. 3 clasificaciones principales. Y todas estas son como en grados de importancia. La primera de ellas es el teísmo natural. Teísmo, cree en la existencia de Dios, pero esto sucede de manera como intuitiva, de manera natural. Lo que les decía acerca del sensus divinitatis. Aquellas personas que en su ser, de manera natural e innata, llegan a entender de que Dios existe. ¿Sí? No saben quizás mucho de Él, pero hay un sentido de que existe Dios, existe un ser supremo, existe una divinidad, dioses o un Dios. Existe algo fuera de ellos mismos, algo más trascendente. ¿Sí, hermana, quería decir algo? ¿No? No, eso me suena como que la misma creación da a conocer al Señor. Sí, exactamente. Esta, junto con la que sigue, forman parte de lo mismo. Es lo que en la cultura, pues aquí en Mesoamérica, muchos de nuestros antepasados llegaron a la conclusión de cómo es posible que el agua que yo veo aquí abajo baje del cielo, ¿no? Tiene que haber alguien que gobierne esto. Y le pusieron un nombre a esa deidad, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Tlaloc, ¿no? Tlaloc. Entonces, este es el sentido natural, innato del ser humano, de lo que algunos ateos dicen, ese es el Dios de los huecos, ¿sí? Ese es el Dios de los huecos. Porque no sabes darle una explicación del ciclo del agua, tú le llamas a este Dios, el Dios de los huecos, el Dios del agua, el Dios Tlaloc. Ajá. Eso es cierto. Muchas veces llegamos a este tipo de conclusiones, algunas personas, de ponerle nombre a aquello que no entendemos. Ajá. El Dios de los huecos. Entonces, el teísmo natural es esta parte intuitiva en el ser humano, en el que ellos de manera natural, intuitiva, quizás no tan razonada, solamente como siendo muy intuitivo, muy subjetivo, llegan a decir Dios existe. Este tipo de personas solamente son crédulos a las evidencias que ven. Hermanas, hermanos, hay una diferencia entre la credulidad y la fe. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, el creer, pues solo eso, la Biblia también dice que los humanos creen. Y la fe pues, es esa convicción de que no sabemos qué pueda pasar en algún caso, pero tenemos la certeza que va a ocurrir. Ok. Sí, muy bien. Hermano, ¿quiere decir algo? No. La credulidad es esta actitud de la persona de creer por creer, hermanos. Muchas personas son crédulas. Les dicen, Dios me dijo que tenía que casarme contigo. Ah, ok. Yo te creo. Ajá. Dios me dijo lo que sigue. Oye, tú tienes que creer en este Dios porque yo te lo digo. Ajá. Es simplemente creer por creer. Eso es también, de manera más técnica, se llama el fideísmo. Esta actitud de simplemente decir, pues, si esto dice así, así yo lo creo. El cristianismo no es eso, hermanas. El cristianismo no es ausencia de evidencias. No creemos porque no hay evidencias. Creemos también porque hay evidencias razonables y plausibles para poder nosotros creer en el cristianismo, confiar, estar convencidos de que esta es la verdad. Por eso es que Pedro en algún momento dirá, cuando ustedes les pregunten de la razón de su fe, que su fe ha sido razonada, ustedes puedan dar argumentos de la razón de su fe. El cristianismo, hermanos, a diferencia del fideísmo, del credulismo, nosotros creemos que Jesús resucitó, no porque alguien nos dijo que Jesús resucitó, sino porque tenemos un montón de evidencias, tanto históricas, filológicas, tanto de las evidencias internas de la Escritura, fuera de la Escritura, para poder llegar plausiblemente y adecuadamente y razonablemente a decir, Jesús resucitó. Ajá. Entonces,
El teísmo natural no razona en estas cuestiones, solamente él cree por creer en que Dios existe. Muy bien. Segundo aspecto de este teísmo en cuanto a cómo llegamos a la comprensión de Dios. La primera parte solamente es este sentido natural innato. La segunda parte es el teísmo racional. El teísmo racional, a diferencia del anterior, es que este sí empieza a hacer razonamientos que lo llevan a concluir de forma plausible, aceptable y razonada de que Dios existe. Hermanas, hermanos, ¿es posible creer en Dios, en la existencia de Dios sin la Biblia? Sí, los hermanos dicen que sí. ¿Ustedes, hermanitas, qué piensan? Si no tuviéramos la Biblia, ¿pudiéramos creer en Dios? ¿Sí? ¿Y por qué? Yo considero, hermano, que la enseñanza de nuestros padres nos ayuda mucho a creer en Dios. Y ellos tienen esa creencia, los hijos se la transmiten, y ya es conocido, antes y algunos hijos simplemente se reafirman la creencia en Dios. Ok. Sí tiene un valor lo que usted acaba de decir, porque realmente hay un argumento del por qué podemos creer en Dios. Es el argumento etnológico, es decir, que las etnias han creído en la existencia de un Dios y es improbable que esta afirmación, que ha sido universalmente aceptada por todos, no sea algo razonable, pensar que verdaderamente Dios existe. Y eso es algo similar a lo que usted acaba de decir. Es que me han enseñado, me han inculcado esto. Pero hermanos, realmente tenemos muchos argumentos para poder decir la existencia de Dios sin la Escritura. Sin la Escritura. Argumentos como, por ejemplo, el siguiente. Yo veo este micrófono y yo puedo decir, esto necesariamente tuvo una causa que originó la creación de este micrófono. ¿Quién fue? El creador de este micrófono. Y a su vez, entonces, vino de sus padres, y sus padres de sus padres. Este argumento de causalidad, de que todo tiene una causa, se llama el argumento cosmológico. Que todo tiene una causa, un origen, un principio causal. La creación no es eterna. Incluso los ateos y científicos afirman que de la nada no puede provenir nada. Algo tuvo que existir en algún momento. Y que por el teorema de la entropía, que no me acuerdo cuál teorema es, creo que es la segunda de Newton, donde dice que toda energía no va aumentando en su capacidad energética, sino que va deteriorándose poco a poco. La entropía, todo como inicia se va deteriorando. Por lo tanto, la creación, el universo, la materia, no es eterna, sino que va deteriorándose. Entonces tuvo que haber existido algo que lo sostenía la materia. Dios, la causa primaria. Y tenemos muchísimos más, como el teleológico, el cosmológico que les acabo de decir, el ontológico, argumentos que a través de la historia se han dado para decir que Dios existe. Y esta es la clase de teísmo que hablamos aquí, que afirman en la existencia de Dios, que tienen argumentos para decir acerca de que Dios existe, pero el problema con es de que no se sabe quién es Dios. ¿Cómo es este Dios? ¿Qué quiere este Dios? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus deseos? Esta clase de teísmo racional es el que la Biblia dice que Dios ha dado evidencia en la creación de tal forma que no tenga ninguna persona excusa de la existencia de Dios, porque Dios se ha dado a conocer a través de las cosas creadas. Entonces es el teísmo racional. Y por último, hermanas, que ya es con el que vamos a terminar, es el teísmo revelacional. Este teísmo es la forma más segura para poder conocer quién es Dios. ¿Cómo tú vas a conocer quién soy yo? A no ser que yo te diga quién soy yo y qué me gusta a mí. A mí me gusta la longaniza, a mí me gusta el espagueti, a mí me gusta cualquier plato, pero tú estás ajeno a eso hasta que yo te diga de manera particular mis deseos. Y el deseo del ser de Dios lo tenemos revelado en las Escrituras. Es la palabra de Dios quien nos dice el carácter, el deseo, los propósitos, sus mandamientos, lo que Él va a hacer en el mundo, su plan, su mensaje,
ahí lo encontramos en las Escrituras. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es su voluntad? Veamos algunos textos para reafirmar esto. Juan 1:18. Ahí lo vamos a tener en pantalla, pero también búsquenlo. ¿Qué nos dice este pasaje, hermanas? ¿Hay alguien lo puede leer? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que le ha dado a conocer. La única forma de conocer al Padre, a Dios, es a través del Hijo. Él le ha dado a conocer al Padre. Segunda de Pedro 1:19, en la siguiente diapositiva dice: tenemos también la palabra profética más segura, estas son las Escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra de Dios profética más segura, a la que hacemos bien atender para conocer quién es Dios, hasta que vayamos esclareciendo como el día, como la mañana, nuestro entendimiento acerca de quién es Dios. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, hermanitas. Siguiente diapositiva. Hablando del teísmo revelacional. Deuteronomio 4:35 al 39 está ahí en la pantalla. Y lo que ustedes van a tratar de hacer es de que ustedes me digan qué es lo que dice este pasaje, esta revelación especial que tenemos en las Escrituras acerca de Dios. ¿Ok? Voy a leerlo y ustedes me van diciendo qué es lo que el pasaje dice acerca de Dios. Deuteronomio 4:35 al 39. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Qué nos dice esta revelación especial acerca de Dios? Apunta a que Dios es Jehová, como una persona, ¿no? ¿Qué más decimos de eso? No hay otro fuera de él, no hay otro Dios. No hay otro Dios, solamente hay uno, hermanita. En el cielo y en la tierra. Y en todo lugar, exactamente. Entonces, vean que este mismo texto nos dice que hay solamente un Dios. Este Dios lo apunta a un Dios personal, Jehová, es conocido. Que este Dios está arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, dense cuenta que este mismo pasaje ataca las posiciones diferentes del teísmo. Por ejemplo, el politeísmo, aquí se está atacando. No hay muchos dioses, solamente hay un Dios. El deísmo, ¿qué es lo que decía, hermanas? ¿Se acuerdan? El deísmo, con la D. ¿Qué significa deísmo? Dios es creador, pero no está con su creación. Él se Nada más creo. Y se fue. Fíjense que aquí dice, Dios está arriba en los cielos, pero también está abajo en la tierra. ¿Sí se dan cuenta? No es un Dios deísta. No es un Dios panteísta, porque también lo que dice acerca de ellos es de que Dios está arriba y abajo en los cielos, pero no que sea Dios eso. ¿Sí se dan cuenta? Otro ejercicio más. Primera de Corintios, en la siguiente diapositiva, 8:5 al 6. Yo les leo y ustedes me vuelven a decir acerca de qué es lo que el pasaje dice de Dios y qué posturas teístas está combatiendo este pasaje. Dice el texto, 1 Corintios 8:5 al 6. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué podemos decir de este pasaje acerca de Dios o de lo que se está atacando en contra de las posturas teístas? ¿Alguien? Primero que hay posturas en donde afirman que hay muchos dioses, para empezar, ¿verdad? Ujú. Ya sea en el cielo o en la tierra. Esas posturas dicen que hay dioses en el cielo y en la tierra también. Es el panteísmo. Ajá, exactamente. La idea de que Dios está en todos lados, ¿no? Y que Dios es todas las cosas. Ujú. Ahí está diciendo la existencia del panteísmo y la existencia del politeísmo. ¿Algo más que quieran decir del pasaje? ¿Mande? Arriba es muchos dioses
Ajá. Exactamente. Esto nos lleva un poquito a pensar en el enoteísmo, donde decía, hay muchos dioses, para muchos dicen que hay muchos dioses, pero para nosotros solamente hay un Dios, Jehová. Pero no somos enoteístas. Porque más atrás, más adelante, Pablo dirá que, aunque ellos dicen que es Dios, realmente no son nada estos dioses. O sea, realmente no existen estos dioses. Ok, ¿qué más nos dice esta parte? El politeísmo es combatido. El panteísmo, donde dice que todos somos Dios. Aquí dice el texto que el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. No dice que nosotros somos Él, sino nosotros somos para Él. Somos diferentes a Dios. No somos Dios. Somos hechos por Dios y para Dios, no Dios, como el panteísmo afirma. ¿Ok? Y así pudieran hacer un montón de ejercicios, hermanas, en toda la revelación especial donde Dios se para y dice, mira, este soy yo. ¿Ok? Bien, avancemos. La Biblia, hermanos, es la revelación especial que nos dice acerca de quién es Dios. Es aquí como podemos conocer el propósito de Dios, su carácter, sus mandamientos, sus obras, su deseo, sus planes, su voluntad. Solamente a través de las Escrituras es que podemos responder adecuadamente, correctamente, más plenamente acerca de Dios. Yo una vez le pregunté a una persona acerca de Dios, porque él decía, es que yo creo que Dios es amoroso, yo creo que Dios es esto y bla, bla. Y yo le decía, ¿y cómo sabes eso? No, pues es que yo pienso eso. Cuando me dijo eso, lo que le decía es, en mi mente fue de, ¿cómo tú puedes decir algo acerca de Dios si no sabes de eso, de lo que tú estás hablando? Yo puedo decir que Dios es amoroso porque en la revelación especial de Dios me dice más plenamente acerca del Dios en quien yo creo y el Dios que es. ¿Ok? Entonces, algunas de estas personas, cuando atacan el teísmo, atacan el Dios en el que creemos, lo atacan en un sentido de, tú crees en un Dios que son tres dioses. ¿Creemos eso? No, no creemos eso. Tú crees en un Dios impersonal. No creemos en un Dios personal, creemos en un Dios personal. Nosotros no creemos que Dios tuvo un origen, como algunos dicen, sino que Dios es la causa incausada. Dios es el principio de todas las cosas. Tú crees en un Dios irracional. Tu Dios es irracional. No, no creemos en un Dios irracional. Dios es racional. Es la razón pura conforme a sus perfecciones. Bien, si te preguntaran, hermano, ¿quién es Dios? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo es tu Dios, Nere? ¿Quién es Dios? Creador, misericordioso. Muy bien, alguien, ¿quién es Dios? Hermana Elena, ¿quién es Dios? Ok. Totalmente estoy de acuerdo, hermano. Hay un sentido subjetivo de todo esto, pero también podemos responder que creemos eso porque la Biblia me dice esto, el testimonio de Dios. Mire cómo la confesión de fe, adelante, en la siguiente diapositiva, dice acerca de Dios. No sé si ustedes han leído la confesión de fe de Westminster, pero es una confesión muy amplia que aborda muchos temas interesantes. Y cuando está en el segundo apartado, en el segundo capítulo acerca de Dios, dice lo siguiente acerca de Dios, entre otros 3 puntos más que avanzan. Fíjense lo que dice. ¿Quién es Dios? Hay un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amorísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además, es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. Este es Dios, ¿no? Entonces, ahí ustedes lo pueden consultar en la confesión de fe de Westminster, o Bautista también está. Este es Dios. Bien, diapositiva que sigue. Hoy hemos visto acerca de las concepciones de Dios. 3 grandes ramificaciones las hemos visto.
¿Preguntas hasta aquí, hermanas, hermanos? ¿Todo bien? Muy bien. Yo les voy a hacer preguntas a ustedes, ¿va? Primera pregunta. 3 grandes grupos en relación a la concepción de Dios. ¿Quién responde? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? Ahí en sus apuntes. ¿Sí, hermanita? Ateísmo, agnosticismo y teísmo. Muy bien. Siguiente diapositiva. Exactamente lo que dijo nuestra hermana. Ateísmo, agnosticismo y teísmo. Siguiente pregunta. Y hay premio. No es cierto. 3 formas en cuanto a cómo llegamos nosotros a creer en la existencia de Dios. Ajá. 3 formas en cuanto a cómo llegamos a creer en la existencia de Dios. A concluir que Dios existe. Yo sé que la saben, yo sé que la saben. Natural, racional y revelación. Muy bien, hermanita, muy bien, las dos usted le respondió. Teísmo natural, teísmo racional y teísmo revelacional. Esta idea es de cómo es que en cuanto a nuestra iluminación o revelación o entendimiento o razonamiento llegamos a Dios. De manera intuitiva, de manera razonada o a través de la revelación. ¿Ok? Muy bien. Por último, hermanitas, quiero recomendarle algunos libros para su estudio. Recomendaciones de libros. Todos tienen que ver con, los primeros 2 tienen que ver con, bueno, todos tienen que ver con apologética, porque estábamos viendo acerca de Dios, ¿no? La primera es Robándole a Dios, de Frank Turek. Eso está muy bueno. Acerca de cómo los ateos roban conceptos acerca del teísmo para decir que Dios no existe. La ciencia para dudar, de Chris Dupont, muy buenísimo. Mi esposa y yo lo escuchamos mucho y lo leemos mucho. ¿Mande? El autor del primero es Frank Turek. Ajá. El autor del segundo, que se llama Licencia para dudar, se llama Chris Dupont. Es mexicano, pero tiene un apellido como francés. Los siguientes 2 libros, que son de Tim Keller o Timothy Keller, es Una fe lógica. ¿La fe debe ser lógica? Sí, hermano, la fe siempre va a ser lógica. Y el cuarto libro ¿Es razonable creer en Dios? Y ahí va a presentar toda una defensa acerca de que es razonable creer en Dios. Bien, vamos a terminar orando. ¿Sale? Ahí va a estar en la presentación. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das en la escuela dominical. Señor, te pedimos que nos bendigas en todo esto que hemos aprendido y que podamos nosotros ser conscientes del Dios en quien creemos y por qué creemos en Dios. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.